Vamos a orar, hermanos. Padre querido, gracias por tu palabra. Señor, tenemos la Biblia con nosotros, este libro maravilloso, este libro que tiene todo tu poder y toda tu autoridad para cambiar y transformar nuestras vidas. La Biblia dice que es inspirada por ti y es útil, Señor, para cambiarnos y transformarnos y enseñarnos. Abre nuestra mente y corazón a tu palabra, pero también danos el poder para practicarla, para vivirla, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra. Gracias por este tema maravilloso que encontramos aquí en 1 Corintios 7. Padre, fortalece nuestros matrimonios, nuestras familias, y que podamos ser luz a esta crisis que hay de matrimonio aquí en nuestro tiempo. Que podamos iluminar con la luz de Cristo la vida de todas las personas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 7, hermanos, dijimos que el argumento que el apóstol Pablo nos da aquí, el siervo de Dios responde a las preguntas o a las inquietudes sobre los diferentes aspectos del matrimonio. El apóstol Pablo escribió una carta a los hermanos de Corinto y luego entonces ellos le escribieron o le contestaron, tuvieron la cortesía de contestarle esa carta, y entonces cuando Pablo recibe esa carta, decide contestarles también. Y esa carta es la que usted y yo tenemos aquí como 1 Corintios. En esta carta los hermanos le hicieron muchas preguntas sobre la vida espiritual, sobre la vida cristiana. Corinto era un lugar que estaba plagado, y no hablo de la iglesia, sino del lugar, de la ciudad de Corinto, de un libertinaje sexual escandaloso, de tal forma que corintiar se adoptó como una palabra para hablar de la depravación sexual o de todo tipo de depravaciones. Ellos decían, hay que corintiar, porque era tan grande la vida lujuriosa, libertina que se vivía en Corinto, que esa palabra llegó a transformarse en un verbo que hablaba de la vida de este pueblo. Y como siempre ocurre, tristemente, esto había influenciado la iglesia. Y los hermanos tenían muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas. Y precisamente le escriben a Pablo para consultarle. Y toda esta sección, capítulo 7, está relacionado con el matrimonio. De hecho, ahí en la iglesia de Corinto tenían problemas ya de problemas sexuales, de pecados sexuales. En el capítulo 5, Pablo les dice, ahí hay un perverso que está teniendo vida marital con la mujer de su padre, en un incesto, y ustedes ya ni saben qué hacer. Y Pablo les exhorta, porque ellos estaban tan impregnados de esa cultura que ya no sabían qué era bueno y qué era malo. Y el tono que ustedes van a encontrar a través de todo este capítulo 7, hermanos, tiene que ver con la santidad de la vida de cada persona. Tiene que ver con la santidad mía y la santidad tuya, en el matrimonio o sin el matrimonio. Los solteros también, porque Pablo aborda los dos grupos acá. En 1 de Tesalonicenses, mantengan ahí en 1 Corintios, no la vayan a perder porque ahí nos vamos a detener. Yo quiero que ustedes miren lo que el apóstol Pablo también aclara aquí. Que dicho sea de paso, la primera carta a los tesalonicenses fue escrita antes que la carta a los corintios. Primero escribió 1 Tesalonicenses y después escribió la carta a los corintios. Para que ustedes miren que este es un tono que va a través de toda la palabra de Dios. Capítulo 4, mire cómo dice,
Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La palabra de Dios nos dice que la vida del Hijo de Dios, de todos aquellos que hemos recibido a Cristo, como dice la palabra de Dios que es para conducirnos o comportarnos para agradar a Dios. No es para agradarnos a nosotros mismos. La vida del creyente no es para darse gusto como haciendo lo que quiera. Dice, de la manera que ustedes aprendieron, la vida nuestra es para agradar a Dios. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo dice, esto es lo que el Señor nos enseñó, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si ustedes miran, el apóstol Pablo une aquí la santidad y ¿qué dice? La fornicación. La palabra aquí es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios. La palabra que quiere decir cualquier pecado sexual. Cualquier pecado sexual. Dice, ustedes y yo, ahora en Cristo, tenemos un objetivo, una meta. ¿Cuál es? Agradar a Dios. No es vivir como se me antoja la gana, ni en el matrimonio, ni antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio. La vida nuestra es para glorificar al Señor. Y voy a decirte esto, y por favor toma esto con toda claridad. Pecado sexual y santidad no caminan juntos, no caminan juntos. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Cómo vas a conducir tu vida? Y eso lo he repetido aquí hasta la saciedad y espero que todos lo tengamos bien claro en la mente. Aquí no se trata de gente buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Allá afuera hay un montón de gente buena. Son fieles a su esposa. Hay unos chicos íntegros, unas señoritas íntegras, pero no son cristianas. Eso es moralismo. Nosotros no caminamos en moralismos, caminamos en santidad, porque es la santidad la que le agrada a Dios. Yo no me abstengo del pecado sexual por ser bueno, me abstengo porque eso es lo que Dios quiere. Esa es la diferencia. Tú y yo tenemos que abstenernos de cualquier contaminación sexual porque quiero ¿qué? Verso 1, agradar a Dios. Esa es nuestra motivación. Esa es la diferencia. La diferencia es esa. ¿Dónde está? ¿Dónde radica? En que Cristo ahora vive en mi corazón. Y Él quiere que yo lo agrade a Él. Y para agradarlo a Él, yo tengo que ir en la ruta de la santidad. Mire lo que sigue diciendo en el versículo número 4. Primera Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La traducción que hace aquí Reina Valera, por esposa, no existe en el original. Esa palabra no existe. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es que tenga su propio cuerpo, literalmente es vaso. El apóstol Pablo dice que cada uno tenga su propio vaso. Lo que él quiere decir es su cuerpo. No importa si es casado, no importa si es soltero, no importa tu condición civil. Si sos casado, si sos soltero, no importa. Dice la Biblia que tu cuerpo, mire cómo dice el verso 4, sepa tener su propio cuerpo ¿en qué? No dice en moralismo, en santidad y honor. De nuevo, Dios quiere la santidad nuestra. Por tanto, hermanos, mi cuerpo tiene que ser para agradar a Dios. Versículo 1. Así conviene conduciros y agradar a Dios. Yo no estoy aquí para quedar bien con la gente, estoy aquí para agradar a mi Dios.
Chicos, no se dejen presionar por sus amigos. Chicas, no se dejen presionar por sus novios. No, no lo hagan. No lo hagan. Usted no está para agradar a su amigo, usted no está para agradar a su novio, a su novia, usted no está para agradar a nadie. Dice, nos conviene agradar a Dios. Es a Dios que vamos a agradar. Si mis amigos se enojan, que se enojen. Ay, que sos virgen todavía y todavía tenés 16 años y déjelos, que se rían. Déjelos. Usted no está para agradar, ay, mira que se ríen de mí, déjelos que se rían. Usted está para agradar a Dios. Su cuerpo es para Dios, no es para el pecado, no es para satisfacerse usted mismo. Y si hay un pecado que el creyente se tiene que cuidar, es del pecado sexual. Y voy a decirles esto, hermanos. El pecado sexual daña toda la vida del Hijo de Dios. Absolutamente. Absolutamente. Gente que por un momentito de placer echó a perder su vida, su familia y todo. Por un momento de placer. Por un segundo, unos segundos de placer. No pensaron en las consecuencias terribles del pecado sexual. El pecado sexual contamina al creyente. Dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso es que yo tengo que cuidarme. Contamina la familia, destruye el hogar, destruye el matrimonio. Afecta a la iglesia. No hay nada que no lo contamine el pecado sexual. Incluso grandes empresas se han ido a la quiebra porque el esposo y la esposa se pusieron a practicar la infidelidad, se terminaron separando y echaron a perder todo lo que habían construido. Dice la palabra del Señor, cada uno tenga su propio cuerpo en santidad y honor. Verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles aquí? Los impíos, la gente que no conoce a Cristo. Ellos son los gentiles acá. Como los gentiles, los que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios. Y mire cómo dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando yo llevo una conducta sexual deplorable, estoy engañándolos a todos ustedes. Estoy mintiéndoles a todos ustedes. Estoy defraudándolos a ustedes. Se engaña a los demás con una apariencia de piedad que no tenemos. Con una apariencia de piedad que no tenemos. Dice, ninguno haga eso. Somos llamados a tener una vida pura delante del Señor. Y ahora mire cómo termina diciendo aquí. Porque el Señor es vengador de todo esto. Y a veces Dios dice, a este ni lo voy a castigar ahí, él solo se va a quebrar los dientes ahí. Él solo va a sufrir las consecuencias de su extravío. Él solo. Porque el pecado sexual en sí mismo tiene sus consecuencias. En sí mismo. Versículo 7, porque el Señor no nos ha llamado a inmundicia. ¿Cómo le llama la Biblia al pecado sexual? Inmundicia, una suciedad, una putrefacción que contamina. Es apestoso. Eso es lo que quiere decir aquí. Sino a santificación. Y el que desecha esto, ¿qué dice? No está desechando al pastor, a los ancianos, a los diáconos. ¿A quién desecha? A Dios. Está diciendo lo que Dios dice no me interesa, no me importa. Yo voy a vivir para complacer mis deseos, para satisfacer mi egoísmo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, volvamos allá por favor entonces, hermanos amados. Aquí nos habla justo de ese principio, del principio de la santidad sexual.
En primer lugar, dijimos, el siervo de Dios responde a las inquietudes sobre la vida de la pareja en el matrimonio. Esos son los primeros versículos. Cuando tú te casaste, tú aceptaste las responsabilidades conyugales del matrimonio. Tú las aceptaste. Miren, uno de los problemas más serios que todos nosotros tenemos, hermanos, es que no nos dan educación sexual. No hay educación sexual. Los padres no están hablando con sus hijos. En la iglesia muy poco se habla de esto porque se cree que es un tabú, que no se puede hablar de eso. Cuando la vida sexual es lo más normal del ser humano. Desde Génesis 1 habla de la vida sexual. Cuando dice varón y hembra en Génesis 1:27, habla de dos, un hombre y una mujer. Y cuando les dice fructificar, está hablando de relaciones. Nadie va a fructificar viéndose a los ojos. Nadie hace eso. Pero tenemos tan poca educación sexual que hay crisis en el matrimonio. La vez pasada se casaba una señorita y no parecía en la boda, y eso fue ahí en Guatemala. Y entonces preguntó uno de los ancianos en la iglesia, ¿y dónde está la novia que no viene? Y le dijo una hermana, están dándole consejos matrimoniales. En ese momento, ahí en un cuarto. ¿Y quién está? 3 hermanas y las 3 eran solteronas. ¿Qué consejo le estarían dando a esa pobre mujer? ¿Ah? ¿Qué consejo le estarían dando? ¿Cuántos de ustedes, su mamá, su papá, sus pastores, sus hermanos se sentaron y les dijeron, hermanos, van a casarse, la vida sexual es así? Porque hay gente que cree que la vida sexual es como los animalitos. No es cierto eso. No es cierto. Los animales tienen sus relaciones para procreación y durante un periodo de celo, nada más. En cambio, el ser humano vive con un celo permanente. Es terrible. Y estamos inundados de perversiones sexuales. Ahora en cualquier programa, puede ser para niños, ya están escenas sexuales ahí. Uno tiene que tener un cuidado. Entonces, cuando nosotros nos casamos como pareja, debemos aceptar las responsabilidades de matrimonio, conyugales. Ahí está en los primeros versículos. Pero en segundo lugar, el siervo de Dios responde a inquietudes sobre temas matrimoniales que el Señor no abordó. Y eso es lo que Pablo va a contestar ahora. Mire conmigo, por favor, del versículo 12 al 24 ahora. En primer lugar, el siervo de Dios responde a inquietudes sobre la vida de la pareja en el matrimonio. Los primeros 11 versículos, ahí trata de eso, de cosas que están escritas en la Biblia. Ahora Pablo, en segundo lugar, el siervo de Dios responde inquietudes sobre temas matrimoniales que el Señor no abordó, que usted no las va a encontrar en la Biblia, más que aquí. Mire cómo comienza el verso 12. A los demás yo digo, no el Señor. Ya lo vieron en el verso 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Mira, me imagino yo, esa es mi idea, cuando estaba estudiando esto, que cuando los hermanos escribieron a Pablo, una de sus preguntas fue esta. Pablo, ¿qué hacemos cuando nos convertimos a Cristo? ¿Dejamos nuestra pareja que no es creyente y nos vamos con una pareja cristiana? ¿Podemos separarnos porque este cónyuge pues no recibió a Cristo y ahora busca un hermano en la iglesia o una hermana en la iglesia? Y entonces esas son las preguntas que Pablo responde acá. Que eso no lo va a encontrar en la Biblia. Y ahora por eso Pablo dice, yo digo, no el Señor. Pablo no está diciendo que lo que él va a decir no es inspirado. Esto es inspirado por Dios. Lo que Pablo cuando dice, lo digo yo, lo que está diciendo es,
voy a abordar un tema que no lo van a encontrar, que esto no se dio, no se ha dado. Estas inquietudes, esta pregunta, entonces tengo que contestarlas. Y por eso él al final dice, yo también tengo el Espíritu Santo. Y yo lo que voy a decirles es inspirado por Dios. Por eso está aquí esto. Ahora, el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, nos presenta algunos casos. 4 casos. Primer caso, mira el versículo número 12. Es el primer caso que usted y yo tenemos. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Algunos hermanos en la iglesia yo creo que estaban contentos diciendo, ay hombre, ya ahora que soy creyente puedo dejar esta y casarme con otra. Pablo dice, no lo haga. Aguántese con su mujer. ¿Ah? Un hombre, una persona, se convierte, pero su esposo no se convierte. Pero su cónyuge acepta que él vaya a la iglesia, que él sirva al Señor o que ella sirva al Señor, que ella crezca en su vida espiritual. Le dice, yo no tengo problemas que tú vayas. ¿Qué dice la Biblia? Viva con él, no tenga problemas, siga su vida normal. Segundo caso, versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. El mismo mandato para el hombre que para la mujer. Una señora se convierte al Señor, pero su esposo no acepta. Y quiero decirles que estos son los casos más comunes. El primer caso es muy raro, que un hombre se convierta y su esposa no. En mi caminar cristiano creo que he conocido 1 o 2 casos por mucho de estos, que un hombre se convierte y que su esposa no. Y aquí tenemos un caso que sí es muy común, una mujer que se convierte al Señor, pero que su esposo no quiere aceptar a Cristo. ¿Qué dice? Pero él está de acuerdo y le dice, no, date a la iglesia, amor, no hay problema, no te preocupes. Mira que voy a una reunión, váyase a la reunión. ¿Quiere que la vaya a dejar? Yo la llevo, no se preocupe. Ahí la paso recogiendo más tarde. ¿Qué dice la Biblia? No abandones a tu marido, vive con él, vive tranquila. Y ahora vamos a un tercer caso que está en el verso 14. Mire conmigo, por favor. Y aquí el apóstol Pablo va a aclarar algo que es importante en estos casos. Esto complementa el caso 1 y el caso 2. Mire el versículo número 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí el apóstol Pablo va a hablar de un tema que nosotros debemos manejar con pinzas, con mucha precisión. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, hermanos, es que por la conversión de uno de los cónyuges, no importa si es el hombre o la mujer, la presencia de Cristo llega al hogar cristiano ahora, por la presencia de un hijo de Dios allí. Y cuando hay un testimonio eficaz allí en el hogar, un testimonio transparente, toda esta familia puede venir a Cristo. Y el esposo o la esposa y los hijos, Dios puede hacer el milagro de la conversión en ellos. Eso es lo que está diciendo. Este versículo en ningún momento nos enseña que alguien por ser cristiano, también su esposo de hecho lo es. No está diciendo eso. La salvación es personal, es voluntaria. Y ninguna mujer puede obligar a su marido a que se convierta. Y ningún hombre puede obligar a su mujer a que se convierta. Y no porque yo sea creyente, de hecho mi mujer lo va a hacer. No es cierto. Esa es una decisión que cada uno debe tomar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que cuando Cristo llega al corazón
de un esposo o de una esposa y que hay una verdadera conversión, donde hay un buen testimonio, la salvación ha llegado a esa casa. Es lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:7. Mire lo que dice, no pierdan 1 Corintios, por favor. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Estos dos versículos se complementan el uno con el otro. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, mire lo que dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta, por el testimonio de una mujer piadosa, de una mujer que ama a Dios, cuyo carácter ha sido transformado, cuyo comportamiento ha sido transformado. Dice, ese hombre ni tan siquiera va a necesitar que le estén metiendo el evangelio allá a la fuerza. Cuando él mire, él va a decir, hombre, ¿qué tiene esta mujer? Yo necesito eso, un cambio en mi vida, una transformación. Y la familia viene a Cristo. 1 de Corintios 7, entonces tenemos ahora, a propósito, hermano, yo quiero aclarar algo en este punto. Esta mañana, cuando estábamos saliendo con mi esposa de la casa, que veníamos para acá, yo prendí el carro y ahí tenía una emisora cristiana. Y entonces dice la gente que estaba hablando ahí en la radio, bueno, dice, queremos decir que vamos a leer una nota que nos han mandado, dice que fulana de tal, ahí dijeron el nombre de la señora, nos escribe no sé de dónde, y pide por un milagro, dice, para la conversión de su esposo. Hay que orar por la conversión, porque solo Cristo puede salvar una persona, ¿sí? Nadie puede hacerlo, solo Cristo. Pero Dios va a usar a los creyentes para salvar a esas personas, ¿sí o no? Y a veces más que oración necesitamos un buen testimonio en la casa. Yo me acuerdo una vez estábamos en una actividad allá en Choluteca y era ahí en el redondel de la Gach con toda la asociación de pastores. Y llega una señora con su blusita blanca muy bonita, la blusita y su falda oscura que era ujier. Y se me acerca y me dice, pastor, ore por mí. Ajá, hermana, le digo, ¿qué pasó? El diablo me dice, está obstaculizando que yo viniera a servir al Señor. Imagínese, mi marido me dice. Mi marido me dice, me dijo que no viniera, pero me vine en el nombre de Jesús. ¿Es así como ganamos a las personas para Cristo? ¿Eso es lo que Dios nos dice? Y hermanos, vamos a hablar de esto en el próximo caso, que es el cuarto caso que traemos. Pero a veces la gente se resiste a la actitud de las personas y no tanto a que vaya o no a la iglesia. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Me acuerdo un hermano que me decía a mí, y este es uno de los casos rarísimos que yo pude conocer personalmente. Era diácono de la iglesia, tuve que hablar con él muchas veces, y llegaba y me decía, mire pastor, si mi mujer y mis hijas no se convierten al Señor, es culpa de ellas. Mire, me dice, yo me levanto temprano y me pongo a orar a la orilla de la cama. Señor, convierte a esta mujer. Tócale ese corazón duro que tiene, Señor. Y ella estoy yendo, me dice ahí, que yo estoy orando. Y luego que dejo de orar, me dice, me voy ahí, agarro mi radio, lo pongo, ya pongo temas de valor eterno, un programa evangélico. Y ahí se lo pongo a todo volumen, ahí está escuchando, me dice. Y luego paso, dice, Jesús es tu amigo. Y luego al otro, y a todos los programas evangélicos. Y le digo yo, pero ¿cómo está tu comportamiento en el hogar? No, me dice, no, usted sabe que yo sirvo al Señor. Un día me llama su esposa y me dice, pastor, queremos hablar con usted.
Ya voy a la casa de ellas, ahí estaba la esposa, las dos hijas. Queremos que hable con fulano, me dice, es que no lo soportamos aquí en la casa. Ese hombre, y empiezan a ponerme una serie de quejas del comportamiento de nuestro hermano que oraba y les ponía todos los programas. No es así. Y esa señora murió sin conocer a Cristo, aunque ustedes no lo crean. Murió sin conocer a Cristo. Triste esa situación. Hermanos queridos, hay muchas personas que yo he escuchado decir, hermano, yo reclamo para mí, Hechos 16:31, cuando Pablo le dijo al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Esa no es una promesa para toda la iglesia. ¿Eso quién se lo dijo Pablo? Al carcelero. Yo no soy el carcelero. Yo no soy el carcelero. Hay gente que anda, estoy hablando de las malas interpretaciones, y las malas interpretaciones nos llevan ¿a qué? A malas aplicaciones. Pablo le dijo al carcelero, serás salvo tú. ¿Quién era tú ahí? ¿Yo? ¿Tú? ¿Quién? El carcelero. En él se cumplió esa promesa, ¿sí o no? Toda su casa esa noche se convirtió. Lo que Dios quiere es que yo, si me convierto y nadie más es convertido en mi casa, Dios quiere hacer de mí un instrumento con oración, con buen testimonio, con buenas actitudes, y de esa forma yo voy a traer a mi familia a Cristo. Quiere que tú trabajes en tu vida personal, en tus actitudes, tu comportamiento. Hay chicos que son tremendamente rebeldes en su casa y vienen a la iglesia y el papá dice, ¿y este qué va a hacer a la iglesia? Si es rebelde aquí, ¿cómo vas a ganar a tus padres para Cristo? No se puede así. Tenemos que tener un trabajo de luz y sal en nuestra casa. Y es donde más cuesta, ¿no es cierto? Qué difícil es ese trabajo. Y esto nos lleva entonces al cuarto caso, caso número 4, 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos ha llamado Dios, nos llamó Dios. Ahora Pablo dice, bueno, hay un caso extremo aquí que tenemos que entrarle también a esto, no podemos obviarlo. Estos son los casos extremos, pero que también a veces se ponen, son reales en nuestras comunidades evangélicas. Este es el caso donde una persona se convierte al Señor, pero su cónyuge no. Y esta persona que no es convertida, no acepta que seas creyente en Cristo. Se opone rotundamente a tu conversión, hostiga al creyente, lo maltrata, lo humilla, lo amenaza, le prohíbe congregarse y servir al Señor. La pregunta es, ¿qué hacer en ese caso? Dice, bueno, yo creo que aquí no es a tomar una decisión de primas a primeras, que hay gente que dice, bueno, aquí es llegar a la casa y decirle, mira, vengo de recibir a Cristo como mi Salvador, ¿estás de acuerdo o me voy? No, no es así. No, no es así. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es, tome un tiempo de reflexión, de mucha oración. Y si ves que la situación es insostenible, ¿qué dice? Si el incrédulo se separa, sepárese. Hermanos queridos, yo creo que aquí debemos pensar qué hacer. Número 1, esperar en el Señor con paciencia. La primera cosa, si tú eres convertido en tu casa y los demás no, debes esperar con paciencia en el Señor. Segundo, mucha oración por la conversión de tu familia. Y hermano, en este caso yo te quiero decir algo. Si no te preocupa la salvación de tu familia, tú estás muy mal con Dios. Tú estás muy mal con Dios. Si no te preocupa que tu padre, tu madre y tus hermanos, tu abuelo, tu abuela se vayan al infierno, tienes que evaluar tu relación con Dios. Yo no puedo pensar
por ejemplo, en mis propios hijos, como yéndose al infierno. Cuando mi esposa y yo nos casamos, la carga que teníamos, la carga no era si los íbamos a poder mantener o no a nuestros hijos, si les íbamos a poder dar estudios o no. La carga era, ¿van a servir al Señor o no? Esa era nuestra carga. Yo he escuchado a muchos padres que dicen, yo cuando estaba chiquito los llevé a la iglesia, ahora que vean ellos qué hacen. ¿Cómo es eso? Es para estar día y noche llorando de rodillas diciendo, salva a mi hijo, Señor. Yo lo llevé a la iglesia, que eso que aprendió pueda impactar su mente y su corazón. Que los padres nos preocupemos por la salvación de nuestros hijos, que los hijos se preocupen por la salvación de sus padres, que los esposos se preocupen por la salvación de su esposa, que la esposa se preocupe por la salvación de su esposo. No podemos vivir en una vida tan indiferente sabiendo que ellos van a ir al infierno, a la condenación eterna y que yo estoy ahí en medio. Orar por la conversión de ellos, llorar, clamar, lo que Pablo dice en Romanos 10:1, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y está hablando de todos los judíos que lo apedreaban, que lo hostigaban, que lo apaleaban, que lo echaban. Y Pablo dice, mi carga es la salvación de este pueblo, que tanto me odia, pero que yo tanto los amo a ellos. Primero, esperar en el Señor con paciencia. Segundo, orar mucho. Tercero, darle un buen testimonio de amor, de humildad, de servicio a toda nuestra familia, a nuestro alrededor. Una vida transformada por el poder del Espíritu y de la palabra. Cuarto, hablar sobre la prioridad de Cristo en la vida de los hijos de Dios. Tú tienes que hablar de Cristo. Ahora, si después de todo esto la persona sigue en ese hostigamiento, dice, y él se quiere separar, que se separe. Este asunto que el apóstol Pablo aborda aquí es muy delicado, hermanos. Y lo que el apóstol Pablo tiene en mente es lo que tiene en todo el capítulo 7. ¿Cuál es? La prioridad de Cristo en la vida del Hijo de Dios. Cristo es más importante en tu vida que todo lo que hay en este mundo. Cristo es más importante que aún tu mismo cónyuge. Cristo es más importante que todo. Yo no sé si Lisa se acuerda, hace un momento, hace unos días atrás, me mandó un mensaje que un chico puso ahí en una transmisión que yo estaba predicando. Y dijo, él es mi padre espiritual y no sé qué. Ese chico se convirtió a Cristo una noche que yo estaba predicando, un sábado. Y ese chico llegó a su casa y la mamá le dijo, y ahí estaba su mamá y sus hermanos, me dijeron que tú fuiste a la iglesia hoy y que aceptaste a Cristo y te hiciste evangélico. Óigame, estoy hablando de alguien que tenía minutos de haber recibido a Cristo como su Salvador. Y le dijo, sí mamá, fui a la iglesia evangélica y yo recibí a Cristo. Y la mamá le tenía ahí la maleta. Se la tira a la calle y le dice, fuera de aquí. En esta casa no acepto evangélico yo. Y lo echó. Y ese chico llorando agarra su maleta y se va a buscar un lugar donde vivir. No se retractó. Recién convertido. Y ahora él es pastor. Y me dice, esa fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Cristo dijo, en el libro de Mateo capítulo 10, dice la palabra del Señor así, versículo número 34, mire lo que dice el texto bíblico, Mateo 10, 34. No penséis, estoy leyendo Mateo 10, 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y mire cómo dice el verso número 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Eso es prioridad.
¿Quién ocupa el primer lugar de tu corazón? Y dice, si tienes que renunciar a tu cónyuge por amor a Cristo, pues hazlo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Si este hombre o esta mujer dice, o yo o Cristo, ¿qué vas a hacer? No, mi amor, renuncio a Cristo. Eso es lo que hace la mayor parte de la gente. Y eso es lo que está diciendo. No, no, déjelo. Su prioridad es Cristo. Cristo debe ser el rey de mi vida, la única pasión de mi corazón. Y Cristo está por encima de todo en este mundo. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Lógicamente, Pablo ya aclaró en los versículos anteriores que si no hay problema en el hogar, que si la relación sigue bien, no hay por qué separarse, no hay por qué hacerlo. Ahora, yo quiero que ustedes miren que en la sección que viene ahora, el apóstol Pablo va a hablar de algo muy importante. Mire lo que dice, por favor, en el versículo del 17 al 24. En esta sección, Pablo va a usar una palabra 8 veces. 8 veces. Mira el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, esa palabra, Dios llamó. Versículo número 18, fue llamado, algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado, versículo número 20, cada uno en el estado que fue llamado, versículo 21, fuiste llamado, versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 24. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado. ¿Ya vieron cuántas veces se repite esta palabra? ¿Quién nos llamó? Es Dios. ¿Quién es el responsable de mi vida? Es Dios. ¿Quién es el que te salvó y el que trabajó y el que hizo posible la salvación de tu alma? Es Dios. Es más, nosotros ni andábamos buscando a Dios. Él nos encontró a nosotros. Y ahora el apóstol Pablo dice, óigame señores, esto es cuestión de prioridad. El que te llamó a ti fue Dios. ¿Con quién es nuestro compromiso primario? Es con el Señor. Por eso, si ustedes miran, solo el versículo número 17, mira el versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, ese Dios llamó es el único verbo que está en voz activa, el único. Todos los demás están en voz pasiva. Yo no me llamé a mí mismo, Dios me llamó a mí. Fue llamado, fue llamado, fue llamado, fueron llamados. ¿Quién es, de dónde parte la salvación nuestra? Parte de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él nos llamó. Y hemos oído la voz de Dios. Y ahora entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes miren cómo termina el verso 23. ¿Cuál es el énfasis de toda esta sección? Que fuimos llamados por el Señor. Que mi mayor compromiso es con Dios, que hizo todo el plan de redención para mi vida. Mira el versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién pagó? La palabra aquí, mis queridos hermanos, se refiere literalmente a comprar. El Señor compró nuestra libertad. Una libertad del pecado, una libertad de Satanás, la libertad del mundo, la libertad sobre la muerte y la libertad de los hombres. Nuestro compromiso no es con seres humanos. Nuestra prioridad, ¿cuál es? Es Cristo. Él me compró a mí. Por tanto, yo tengo que vivir para la honra y la gloria del Señor. Dice en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. ¿Para quién? No dice para su cónyuge. No dice para su esposo o su esposa. ¿Para quién? Para Dios.
¿Cuál es la prioridad de tu vida? Permanecer para Dios todos los días de tu vida. Y esto nos lleva a la última sección entonces. El siervo de Dios, en primer lugar, ¿qué dijimos, hermanos? El siervo de Dios responde a las inquietudes sobre la vida de la pareja en el matrimonio. Versículos del 1 al 13. En segundo lugar, el siervo de Dios responde a inquietudes sobre temas matrimoniales que el Señor no abordó. Versículos del 12 al 24. Y en tercer lugar, el siervo de Dios responde a inquietudes sobre las señoritas de la iglesia. Chicas, abran sus oídos, vamos a hablar a ustedes ahora y a la congregación también. Mire lo que dice el versículo número 24. Dice, en cuanto a las vírgenes, hermanos, esta palabra virgen, ustedes saben que la iglesia tradicional la ha utilizado como un ser que está ahí en un nicho. Ahí está, es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Suyapa. Y se le ha dado un rango allá arriba de impecabilidad y de todo esto. Aquí la palabra quiere decir en cuanto a las señoritas de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. En cuanto a las niñas de la iglesia. Se refiere a las solteras, a la hija no casada, una doncella o señorita. Por ejemplo, esta palabra es la que se usa para referirse a María en Mateo 1:23, cuando dice, y María era virgen, no conozco varón. Además, la usó el Señor Jesucristo en Mateo 25:1 para referirse a las parábolas de las 10 vírgenes. 10 señoritas que eran amigas de la novia. 5 prudentes y 5 insensatas. Y en tercer lugar se refiere también para hablar de las 4 hijas de Felipe, el evangelista, el diácono evangelista, en Hechos 21:9, que dice que tenía 4 hijas vírgenes. O sea, sus hijas eran señoritas. Entonces, aquí la palabra de Dios está hablando de una niña soltera, de las chicas de la iglesia. La palabra de Dios se refiere a las señoritas aquí, hermanos, como un tesoro de un valor estratosférico que todos en la iglesia debemos cuidar, comenzando con sus padres y siguiendo con todos los líderes de la iglesia y con toda la iglesia del Señor. Nosotros debemos de tener un cuidado especial por estas chicas. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en primera de Timoteo 2, capítulo 5, versículo del 1 al 2, les dice que a las señoritas se tienen que ver con toda pureza, con toda santidad. Por eso, el apóstol Pablo, cuando habla de que demos beso en la iglesia, que nos saludemos con ósculo, la palabra ósculo ahí es beso, pero siempre lo va a calificar de ósculo ¿qué? Santo, porque hay muchos ósculos que no tienen nada de santo, que de santo no tienen nada. Esas señoritas son un tesoro y tenemos que aprender a cuidarlas. Esas niñas que Dios tiene en nuestra amada iglesia. Probablemente otra de las preguntas que la iglesia de Corinto le hizo al apóstol Pablo, ¿cuál fue? Pablo, ¿y qué de las señoritas aquí en la iglesia? ¿Qué hacemos con ellas? Y ahora Pablo va a responder entonces. Primero, otra vez Pablo vuelve al principio. ¿Cuál es el principio, hermanos? El principio del señorío de Cristo. Miren lo que dice el versículo número 26. Bueno, voy a leer el 25. En cuanto a las vírgenes, Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor. O sea, la Biblia no dice nada. Esas preguntas que ustedes me hicieron, dice Pablo, yo he estado buscando ahí en todo el Antiguo Testamento y no dice nada. Ahora dice Pablo, yo voy a decirles por inspiración del Espíritu Santo lo que debería de ser en la iglesia. ¿Qué dice? Versículo número 26. Tengo pues, miren las palabras que usa Pablo aquí. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Podemos observar
que el pensamiento del apóstol Pablo sigue la misma línea de pensamiento. ¿Cuál es? Que todo lo que vemos o lo que vamos a hacer está en función de la prioridad de la vida. ¿Cuál es prioridad? Y Pablo dice aquí la necesidad. Mira, comienza diciendo, verso 26, tengo. La palabra tengo aquí quiere decir, esto es excelente. Estoy pensando esto. Pablo dice, esto es lo que yo creo. Eso es lo que quiere decir la palabra tengo. Y mire cómo dice, por la necesidad que apremia. La pregunta es, ¿a qué necesidad se refiere Pablo aquí cuando dice la necesidad que apremia? Hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es la mejor necesidad, la necesidad más excelente que un creyente tiene que responder y que tiene que estar listo a vivir. ¿Cuál es? El tiempo se va. La vida se nos va. Mire lo que dice el versículo número 26. Hará bien, la necesidad que apremia, hará bien al hombre a quedarse como está. Lo que está diciendo es, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Si estás soltero y te casas, dice, está bien. Mira el versículo 28. Mas si te casas, no pecas. Voy a ver el verso 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. O sea, sigue casado. Cumple con tus responsabilidades de esposo y esposa. Estás libre de mujer, estás soltero, no procures casarte. ¿Por qué, hermano? Pablo dice, versículo 28, si te casas no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne. Mi esposa y yo éramos inmensamente felices por 25 años. Pero nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. Imagínese usted. ¿Qué les parece? Fuimos inmensamente felices por 25 años. Pero luego nos casamos. Y ahora somos más felices porque compartimos una felicidad, pero eso ha traído ajustes. Todos los que estamos casados sabemos lo que estamos hablando. Los solteros no saben eso y por eso se quieren casar. Pablo dice, yo se los quiero evitar, hombre. Pero no quieren, pues cásense, dice. Tienen que experimentarlo ustedes. Del 29 al 31, del versículo 29 al 31, el apóstol Pablo va a dar un enfoque en cuanto al servicio que un soltero puede hacer. Mira el 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, o sea, esto, lo que estaba diciendo en el primer versículo. ¿Qué dijo en el primer versículo? Versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál es la necesidad que apremia? El tiempo es corto. Lo que Pablo está diciendo es, si tú tienes el regalo de Dios para quedarte soltero o soltera, aprovecha este tiempo que es corto para servir a Cristo. Si te casas, no pecas. No hay pecado en eso. Cásate. Ten tu esposo y ten hijos y ten una familia, está bien. Pero vas a asumir las responsabilidades propias del matrimonio. Eso es lo que está diciendo acá. Y ahora Pablo dice, mire, el tiempo es corto. Versículo 29. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Aquí está hablando de la prioridad. El tiempo es corto y debemos invertirlo y debemos darle tiempo al Señor. Versículo número 32. Mire lo que dice el texto. Versículo 32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El matrimonio trae congojas, trae luchas, trae conflictos. El matrimonio no es fácil. Pablo dice, yo quiero que ustedes estén libres de esto, que se dediquen al Señor. Mire lo que dice el verso 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
Y hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es, si tú estás soltero y tienes el don, el regalo de Dios de permanecer soltero, quédate así, pero dedícate a servir al Señor. Ese tiempo que es rico para ti, dedícalo al Señor. Ama al Señor. Tienes que darle tu vida a Cristo. Versículo número 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay diferencia, dice, entre la casada y la señorita. Claro que sí, un mundo de diferencia. Y especialmente ya cuando llegan los hijos. ¡Ah! ¿Ah? Ya ni puede dormir uno. Toda la noche ahí viendo al niño que está llorando. Son otras responsabilidades. Y esto nos lleva a la conclusión: el matrimonio y la soltería son un regalo de Dios que debemos aprovechar al máximo como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, del 36, 37 y 38, hermanos, habla de lo que era una costumbre cultural, ¿ok? Un contexto cultural. Antes, ¿quiénes le escogían el esposo a las hijas y a los hijos? Eran los padres. Ahora los hijos se lo escogen a sí mismos, ¿ok? Ahora, concluyo con lo que dice Pablo, versículo número 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiere, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, viuda. Pero, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo, queridos hermanos, está hablando en el contexto siempre de la prioridad. Ahora, si ustedes miran aquí, yo quiero que por favor tomen en cuenta esto. Dice, la mujer casada está ligada por la ley. Dios quiere matrimonio. Chicas, chicos, cásense. Vayan ahí a la municipalidad. Busquen el mes de agosto, que no les va a costar nada, pero cásense. ¿Okay? Cásense. Pablo hace aquí un resumen para cerrar toda esta enseñanza. Primero, tanto el matrimonio como la soltería son una bendición de Dios. Aprovechemos nuestra condición y disfrutemos ese regalo que Dios nos dio. Si estás casado, disfruta tu matrimonio. Si estás soltero, disfruta tu soltería. El matrimonio es importante. Según la ley debemos respetarla. No hay unión libre, no hay matrimonio de hechos. Solo hay matrimonio delante de la ley de Dios. La muerte libera al hombre del matrimonio y el hombre, una vez que es viudo, está libre para casarse. Y todo matrimonio tiene que ser en Cristo Jesús. Dice, con tal que sea en el Señor. Nunca pongas tus ojos en una persona que no sea cristiana. Desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el verso 2? ¿Y separó Dios qué? La luz de las tinieblas. Mire, Génesis 1:2 nos enseña que Dios no quiere juntas luz y tinieblas. Tú tienes que escoger un creyente. En conclusión, hermanos, todo el capítulo 7 está enfocado en los aspectos de la prioridad de Cristo en nuestra vida. La santidad de la vida cristiana. Si tú estás casado, sé santo en tu vida marital, en tu vida con tu esposa. Si estás soltero, debes de ser santo para el Señor. Tanto el matrimonio como la soltería son un regalo de Dios. No miremos esto como una pena, no miremos esto como una maldición. Tanto el matrimonio como la soltería son bendición de Dios para nosotros. Los hermanos solteros deben evaluar seriamente si tienen el regalo de la soltería y pensar seriamente en dedicar su vida al servicio de Dios. El matrimonio tiene responsabilidades extras que debemos asumir y cumplir seriamente. Y por último, Dios nos ha llamado y Dios nos llama para vivir solo para Él. Que Dios nos ayude. Hermanos, fortalezcamos nuestro matrimonio y nuestra relación con Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Que Dios nos ayude. Y la Biblia dice que tú te quedes como Dios te ha llamado. Sirve al Señor y dale tu vida a Cristo. Padre, gracias por la enseñanza.
Ayúdanos a ponerla en práctica, que los que estamos casados podamos cumplir con esa tremenda responsabilidad del matrimonio, que respetemos a nuestra esposa, que la esposa respete a su marido y que podamos poner a Cristo como el Rey de nuestro hogar. Padre, te pido en el nombre de Cristo que bendigas a los hermanos solteros, las chicas, los jóvenes, que ellos entiendan que su vida es un tesoro a tus ojos y a los ojos de toda la iglesia, que puedan cuidarse, respetarse. Padre, que podamos ver a las señoritas con ojos de santidad, como Cristo mismo las mira, y que podamos vivir para gloria de tu nombre. Padre, bendice tu pueblo, que aquellos hermanos y hermanas que están aquí, que tú les has dado el regalo de la soltería, que puedan pensar en dedicarse a servir más y más al Señor. Guarda su vida, Señor. Fortalece la vida espiritual de todos aquí en este lugar y ayúdanos a crecer para gloria de tu santo nombre. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.